Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. A partir del año pasado que estuvimos por allá en el aire y con la problemática que hemos tenido dentro de la industria joyera en cuestión de chapa, bimetal, oro laminado y todas las inconsistencias que existen dentro del sector, nos dimos a la tarea de no solamente tener una norma, sino buscar a un experto que nos ayude desde donde esté, en alguna parte del mundo, que nos ayude a crear la norma y a entender un poquito qué es lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Nos contactamos con el doctor Gaspar, buscamos un apoyo de la Unión Europea. Actualmente el doctor Gaspar está patrocinado para todo por la Unión Europea. Llevamos un mes, 45 días más o menos, ya trabajando dentro de nuestro laboratorio, y bueno, se van a generar a partir de esta asesoría algunos cambios dentro del laboratorio, y lo más importante, vamos a llevar nuestro laboratorio a calidad mundial, es decir, vamos a compararlo con otros laboratorios en el mundo, lo que nos va a dar en el corto o mediano plazo un crecimiento para toda la industria, ¿no? Entonces, el día de hoy nos tiene preparado el doctor Gaspar una plática un poquito de lo que se está haciendo, de lo que es el laboratorio, cómo ven en la Unión Europea el tema de la chapa, el bimetal y hacia dónde vamos. Este trabajo, como les decía, llevamos 45 días, es el inicio, pero se busca el cambiar o el buscar la norma, la creación de la norma para la cuestión de chapa y bimetal. Pues bueno, los dejo con Gaspar. Muchísimas gracias, Gaspar, por estar el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias. Voy a intentar contextualizar la joyería en un universo mucho más amplio, que es el universo de la moda. Esto es algo que con el tiempo he aprendido. En joyería solemos ser muy endogámicos. Creemos que el mundo empieza y termina en la joyería. Y no es así. La joyería está integrada en un universo mucho más amplio, que es el universo de la moda, y dentro del universo de la moda tenemos muchos tipos de artículos, ¿de acuerdo?, metálicos, y por ahí vamos a empezar. Yo voy a empezar la intervención un poco al revés. Vamos a ver cuál es el universo y luego vamos a ir bajando. Bajaremos hacia la bisutería, luego bajaremos hacia la joyería. Como ya habremos visto antes muchas cosas, la primera de las presentaciones va a ser un poco lenta, ¿de acuerdo? Las otras van a ser mucho más dinámicas. Y acabaremos con una presentación de casos históricos. Comentábamos que la primera intervención iría dirigida hacia los artículos y accesorios metálicos. Ahí tienen una primera imagen en donde aparece el universo de la moda. En el universo de la moda tenemos, bueno, pues como hemos dicho, artículos de joyería, artículos de bisutería, tenemos accesorios metálicos para el textil, para el calzado, para la marroquinería, tenemos artículos de cosmética. En todos ellos se utilizan artículos metálicos con recubrimientos de metales preciosos. Es algo común en todo este universo. Lo podemos sistematizar en tres grandes grupos de artículos o accesorios. Un primer grupo que sería el grupo de artículos que están fabricados con metales preciosos y que pueden o no llevar recubrimientos también de metales preciosos, en donde tendríamos pues joyería, relojería, orfebrería, cubertería. Ese sería un poco donde se utilizarían metales preciosos básicamente. Después tendríamos un segundo grupo de artículos que, estando fabricados con metales comunes, pueden llevar recubrimientos de metales preciosos, pueden llevar recubrimientos de metales comunes o incluso pueden llevar recubrimientos de pintura. Y ahí nos encontramos que aparecen algunos de los artículos que hemos visto en el grupo anterior, pero además aparecen, bueno, pues la bisutería, la industria de la cosmética, los artículos de escritorio, los artículos de viaje, accesorios para el pelo, incluso los artículos de telefonía móvil.
Me enviaron un correo hace 2 días desde España diciendo, mira, níquel en los iPhone. A alguien se le está poniendo la oreja así de grande, de la alergia que ha pillado con el iPhone. Llevamos años diciendo, a ver qué pasa con la joyería y la bisutería, pero parece que son más importantes los iPhone que los collares. Y después tenemos un tercer grupo, porque no son artículos, son accesorios, y que van en todas partes. Van en el textil, van en la marroquinería, van en el calzado, ¿de acuerdo? Son hebillas, son candados, son broches, son botones, son asas, etc. Y que realmente, a lo largo de esta intervención lo diremos, podría tener un artículo aquí, que me lo podría colgar aquí, que lo podría llevar en la sandalia o que podría estar en el bolso. Es el mismo artículo. Si lo llevo aquí le llamamos bisutería, si lo llevo aquí ya no sé cómo lo llamamos. Y si lo llevo en el calzado nos olvidamos de su nombre, pero es el mismo artículo, ¿de acuerdo? En función de donde lo ubiquemos, incluso nos podemos encontrar que hay requisitos y obligaciones distintas, cuando no debería ser así, porque es el mismo artículo. Bien, esta imagen para ustedes tiene que ser básica. Esta la vamos a repetir en todas las intervenciones. ¿Cómo se distribuyen los requisitos para cualquier artículo metálico, sea de metal común, sea de metal precioso, lleve o no lleve recubrimientos? Miren, los requisitos se distribuyen en 2 grandes bloques. Lo que podríamos llamar el ámbito obligatorio, aquello que por obligación deben cumplir esos artículos. Y además, en el ámbito obligatorio nos vamos a mover en 2 direcciones. Lo que llamamos las disposiciones jurídicas de aplicación vertical son específicas del producto. Por ejemplo, la famosa norma NOM 033 mexicana para artículos para alhajas, ¿de acuerdo? Solo afecta a alhajas y por lo tanto es una disposición jurídica vertical para un tipo de producto, ¿de acuerdo? Pero luego ese producto se puede encontrar con que se cruza con una serie de disposiciones jurídicas horizontales que también le afectan. Por ejemplo, aspectos de salud, por ejemplo, aspectos de etiquetado, por ejemplo, aspectos de derechos del consumidor. Todas esas disposiciones jurídicas horizontales no solamente afectan a la joyería, afectan a otros muchos más artículos, telefonía móvil, ¿de acuerdo? Y por lo tanto también hay que tenerlos en cuenta. En el otro extremo tenemos los requisitos que entran dentro del ámbito voluntario y que por lo tanto, mientras que los que en el primer grupo suponían el cumplimiento de una legislación para tener un producto seguro, en el segundo grupo simplemente se trata de tener un artículo de mayor calidad. Lo hacemos voluntariamente. Hemos estado hablando estos días. Tenemos la Convención de Viena para los artículos de joyería. No es una obligación pertenecer a ese tratado internacional, pero es una gran ventaja estar dentro. Por lo tanto, estaríamos hablando de que hay disposiciones que afectan exclusivamente a determinado número de artículos, en este caso la joyería, a través de determinados instrumentos como son la Convención de Viena, pero que accedemos voluntariamente. O yo quiero que mi producto resalte sobre los demás porque tiene mayor durabilidad, porque tiene mayor presencia, porque tiene mayor... Y entonces aplicamos toda una serie de condicionantes que vienen relacionados en las normas, pero porque yo quiero hacerlo, porque quiero darle a mi producto mayor calidad. ¿De acuerdo? Bien, eso, visto globalmente, nos permite entender un poco mejor qué tipo de requisitos y cuándo vamos a aplicar un tipo de requisito u otro tipo de requisito. ¿De acuerdo? A partir de este momento, les ruego su comprensión.
vengo de España y yo estoy familiarizado con la legislación española y europea. No estoy familiarizado con la legislación mexicana. Muchas referencias que van a encontrar aquí hacen referencia a Europa. Obviamente esto va a ser útil para aquellos que quieran exportar. Aquellos que no exporten hacia Europa, bueno, pues es una información válida porque siempre vamos a encontrar la equivalente aquí en México, supongo. Bien, empezamos con... Recuerden, estábamos hablando de familias de productos y ahora voy a hacer un barrido a esas familias de producto. Y empezamos por la joyería. La joyería, en Europa, en algunos países de Europa, es un producto que está sometido a autorización previa. Es decir, en Europa existen las directivas. Son como leyes dictadas en Europa que tienen que asumir todos los países, ¿de acuerdo?, en un plazo y incorporarlas a su régimen jurídico. Bien, la joyería no está sujeta a directiva. Lo ampliaremos cuando veamos la presentación de joyería. La joyería está sometida a un proceso de autorización previa sin el cual no se puede comercializar en aquellos países donde el control de la joyería es obligatorio. Ese es el caso de España. El control de la joyería es a través de una serie de administraciones públicas como son Industria, Hacienda, Consumo e incluso Interior. Y el artículo debe llevar el contraste, y el contraste es la garantía de que contiene el metal precioso autorizado por ley y es obligatorio que lo lleve. Ejemplo, ahí tenemos, ejemplo típico que vamos a ver esta imagen más veces posteriormente. Por lo tanto, lo que acabamos de decir afecta a todos los objetos que estén fabricados con metales preciosos, que en el caso español es oro, plata y platino, no paladio. Remarco esto de que los artículos de plata son artículos de joyería, porque en España, no sé aquí, mucha gente dice que fabrica bisutería de plata, intentando eludir la obligación del contraste, ¿de acuerdo? Pero bueno, no sé por qué intentan eludir, porque luego está eso en el comercio expuesto y luego viene la inspección de consumo y si no lleva la marca de garantía, pues está totalmente fuera de la legalidad. Bien, los artículos, como ahí indica, deben llevar una marca de responsabilidad o marca de identificación de origen, que sería muy similar al registro que ustedes utilizan y que aparece en las joyas, ¿de acuerdo? Y la diferencia está en que ustedes incorporan posteriormente, si así lo consideran, la marca de garantía, es decir, 925 para la plata o 750 para el oro, disculpas, en Europa hablamos de milésimas, aquí hablan de quilates, es un pequeño choque, me cuesta un poco coger esa diferencia. Es decir que el que pongan 10 quilates o 9 quilates ya es una decisión de la empresa, me da la sensación, mientras que en Europa no, es obligatorio, lo tiene que poner un laboratorio si se cumplen las condiciones mínimas para ponerlo, y si no, pues no se puede poner, y no se puede vender el artículo. Entonces, como verán, hay, según la Ley de Metales Preciosos y el Real Decreto que la desarrolla, ustedes entran en Google, ponen estas referencias y pueden sacar toda la información, ¿de acuerdo? Está toda disponible. Y verán que en una joya van juntas la marca de responsabilidad del que ha fabricado la joya y la marca de garantía, en este caso plata, de 925 milésimas. Rápidamente, estas son las diferentes marcas que pueden haber en España. Estas son las marcas de garantía españolas, una elipse para el oro, un rectángulo para la plata, un rombo para el platino. Dentro aparece la ley del metal y al lado aparece una sigla que identifica el laboratorio, ¿de acuerdo? En este caso, Laboratorio de Valencia, que ha puesto, Jaime, la marca. Y si es de otra
región de otra comunidad, pues Andalucía, en lugar de aparecer V1, aparecerá A1. Algo así estamos barajando de cara no a implantarlo en el mercado interior, porque esto podría ser caótico, sino para trasladarlo de forma voluntaria cuando se den las condiciones para incorporar a México en la Convención. Bisutería. Bueno, a diferencia de la joyería, la bisutería no es un artículo sometido a autorización previa prácticamente en ningún país europeo. Y por lo tanto, la bisutería no está sujeta a obligaciones de contraste. Ahora bien, ciertamente es un artículo que está en el mercado y que por lo tanto tiene que responder a la disciplina del mercado y por lo tanto está sujeto al control del mercado por parte de las autoridades de consumo. Si bien la bisutería no es joyería y por lo tanto las marcas de garantía que podemos incorporar en la joyería no se admiten para la bisutería, porque si no sería una confusión en el mercado tremenda, sí es cierto que las leyes de metales preciosos dan algún requisito para la bisutería, y particularmente el requisito que le afecta es el de etiquetado, es decir, pongamos las características de la bisutería en una etiqueta, pero no pongamos las características de la bisutería en la propia artículo para así evitar confusión. ¿De acuerdo? Hablaremos de ese aspecto. Vuelvo a incidir en otro aspecto importante que siempre voy remarcando, de que no existe la bisutería de plata, que se trata de una treta para eludir las obligaciones del contraste de la plata. En esa etiqueta, además, que se me escapaba el detalle, en la bisutería tendremos que identificar el tipo de metal que estamos depositando, tendremos que identificar el contenido de metal que hemos depositado en milésimas y tendremos que indicar cuál es el espesor de ese metal. La cuarta presentación, la de los casos históricos, va a ir muy centrada en ese aspecto. Por lo tanto, ¿qué nos dice la Ley de Metales Preciosos española y en general europea sobre la bisutería? Bueno, pues obviamente lleva recubrimientos de metal precioso, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, en el etiquetado tendremos que incorporar una información que básicamente será la identificación de quien lo ha hecho, la denominación del tipo de recubrimiento, la identificación del metal precioso y la identificación de su espesor, ¿de acuerdo? En un modelo de etiqueta que no está definido y que cada fabricante puede diseñar o cada centro puede diseñar, ¿de acuerdo?, incorporando esa información mínima. Bueno, ahí tienen un ejemplo, ahí hay pues la razón social. NIF es su registro con RFC, en México sería RFC. Yo creo que diciendo recubrimiento electrolítico de oro sobraría lo de metal dorado, de hecho así lo hemos estado discutiendo estos días y parece que es una redundancia, ¿de acuerdo? Tendríamos que decir cuál es la composición, en este caso sería oro de 750 milésimas y un espesor de 1 micra, ¿de acuerdo? En bisutería no se admite marcar la pieza, porque si marcamos la pieza estamos introduciendo un factor de confusión en el mercado atroz. Atroz, porque a ver quién... Si ponemos un 750... queriendo decir que el recubrimiento es de 750, el consumidor se va a pensar que eso es un artículo de oro de 750. No se admite marcar la bisutería, por eso se etiqueta. Y toda esa información va en una etiqueta, y entonces distinguimos, porque en la etiqueta ya decimos claramente, recubrimiento electrolítico de oro, recubrimiento mecánico de oro, cuando sea lámina, ¿de acuerdo? Espesor, en el recubrimiento electrolítico 2 micras, en la lámina 40 micras, 25 micras. Y esa información es la que le vale al consumidor, ¿de acuerdo? Posiblemente, como decíamos en una reunión, el consumidor no sepa lo que es una micra. En la obligación de la Cámara estará en
formar al consumidor y que sepa qué es una micra, qué es una milésima, ¿de acuerdo? Pero toda esa información nunca en la pieza. Cambiamos de tercio y tenemos otros productos que no son bisutería, que son marroquinería, que son artículos de viaje y que utilizan accesorios metálicos. Nosotros en AIME estamos ensayando los bolsos de Louis Vuitton, estamos ensayando los bolsos de más firmas, ¿de acuerdo? Y tengo que decirles que muchas veces llevan los accesorios metálicos un espesor de oro más grande que muchas piezas de bisutería que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de artículos que dicen los anglosajones high-end, de alta gama, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, en España, desconozco si en México, pero en España hay una orden, la orden la podríamos equiparar a una norma NOM, ¿de acuerdo? No hay reglamento que la desarrolle como en una ley, es esto hay y si te parece bien, bien, y si no también. Nos dice que los artículos de marroquinería, guarnicionería es todo lo que se utiliza para montar a caballo, y guantes, y más, y artículos de viaje, etcétera, si llevan partes metálicas se tiene que identificar de qué están constituidas, y si llevan recubrimientos de metales preciosos se tiene que identificar su espesor y su composición. Bueno, sí quiero hacer una llamada a la atención. Seguimos en el ámbito vertical, Seguimos en el ámbito vertical. Y de repente aquí he puesto los artículos electrónicos. Me llamó mucho la atención al leer por primera vez la norma NOM, que decía, se excluyen, los encendedores. Pero vamos a ver, el encendedor no puede ser una joya. ¿Cómo que no? Si está fabricado completamente en oro, salvo los mecanismos internos, ¿vale? Puede ser una joya. Un reloj no es una joya. Pero cuidado, porque además esas joyas son artículos eléctricos o electrónicos. Y entonces están sujetos a otras reglamentaciones internacionales como son las de seguridad en artículos eléctricos y electrónicos. Llámese los iPhone. Y una vez visitando el laboratorio de Ginebra, a mis colegas suizos, me quedé sorprendidísimo. Una caja de iPhones que en lugar de tener el ribete metálico con níquel, tenía el ribete de oro, y claro, les iban a dar el martillazo para poner la marca, porque, bien, en Suiza se lo tenían que poner. ¿Es un teléfono o es una joya? ¿De acuerdo? Y el reloj, etcétera. Por lo tanto, hay una serie de requisitos que todos los artículos eléctricos y electrónicos deben cumplir, y es que determinados metales están restringidos. Y remarco lo que acabo de decir, restringidos, no prohibidos. Nunca encontrarán una reglamentación que prohíba. La reglamentación siempre tiene que restringir. Es decir, no puede haber plomo en más de un 0,1% en peso de, ahora hablaremos. Si yo, laboratorio, tengo un equipo, si a mí me dijera, no puede tener plomo, 0 plomo, yo podría certificar el 0 plomo con un equipo de muy bajo costo y muy baja resolución, y sería falso. Pero mi equipo dice que no detecta plomo y yo lo certifico. En cambio, si yo digo que no puede tener más del 0,1% de plomo, o digo que no puede tener más del 0,01% de cadmio, yo necesito un equipo capaz de detectar el 0,01% de cadmio, y si no lo tengo, no lo puedo certificar. ¿Entendido? Por tanto, hablemos de restricciones, siempre, no hablemos de prohibiciones. Bien, ya hablaremos de la directiva esta de restricción de sustancias en los artículos eléctricos y electrónicos más adelante. Sí, yo he dicho, no puede tener más del 0,1% de plomo en peso ¿de qué?
del artículo? Entramos entonces en una discusión muy peligrosa. Mi cinturón tiene una hebilla y esa hebilla es de latón y ese latón tiene un 2% de plomo en peso de hebilla, en peso de hebilla. Pero ahora vienen las centrales de compras grandes europeas, que son más listas que los gatos, y dicen, no, el artículo no es la hebilla, el artículo es el cinturón. Por lo tanto, ese peso de plomo que has determinado, me lo vas a dividir por el peso del cinturón. Y luego vienen otras centrales de compras, más listas todavía, y dicen, no. Mi artículo es el abrigo. El cinturón está colgando del abrigo. Me divides el peso del plomo por el peso de abrigo. Bien, vamos a ver, hay que leerse muy bien las leyes. Y en el caso de la directiva RoHS dice que el contenido en plomo, el contenido en cromo, el contenido en cadmio, que está limitado al 0,1 al 0,01% de material homogéneo. Y ahí viene la gran aclaración. ¿Y qué es material homogéneo? Lo veremos más tarde. Material homogéneo es todo aquello que no se puede separar de otra manera que no sea química. Por lo tanto, si se separa algo de forma mecánica, por ejemplo, en una esmeril, por ejemplo, rascando, eso que separamos ya no es lo mismo que donde estaba. ¿Me explico? Ahí tienen el ejemplo. Ahí tienen una sortija. ¿Cuántos materiales homogéneos puede tener esa sortija? Por descontado, la aleación base, ¿de acuerdo? El metal con que la he fabricado es un material homogéneo, distinto de los recubrimientos que he aplicado. Y además, si yo he aplicado 3 recubrimientos, pongamos cobre, bronce y oro, ¿son iguales o son distintos? El recubrimiento de oro es distinto del de cobre, por lo tanto son dos materiales homogéneos diferentes. Y si yo he puesto soldadura, esa soldadura es otro material homogéneo diferente. Y si yo ya pongo las piedras las partes decorativas, esas partes decorativas son un material homogéneo diferente. Por lo tanto, si yo estoy utilizando una zirconita que tiene un 7% de plomo, no puedo dividir ese 7% de plomo entre el peso de la sortija. ¿De acuerdo? Bien, si el artículo es eléctrico, hay que leerse muy bien las leyes. Y en el caso de que sean artículos eléctricos y electrónicos, el contenido en esos metales es en porcentaje en peso de material homogéneo. En otros casos será en porcentaje en peso de la aleación. En otros casos será en porcentaje en peso de cualquier parte. Ahora lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Bien. Hemos terminado con las obligaciones de carácter vertical, las legislativas, las obligatorias. Nos vamos a las horizontales. Aquí tienen toda la gama de artículos que se nos pueden presentar en el universo de la moda y en aquella parte nos aparecen una serie de reglamentos europeos que ustedes empiezan a estar familiarizados. El reglamento REACH, ¿les suena? La restricción a la presencia de níquel, la restricción a la presencia de cadmio, la restricción a la presencia de plomo. Todo esto está reglamentado. A ustedes no les afecta, pero al señor que importa sí. Es decir, si ustedes tienen un cliente en España, en el Reino Unido, en Italia, etc., ¿de acuerdo? La obligación de su proveedor va a ser advertirles, cuidado, que no tenga tu artículo más de, ahora lo vamos a ver, de plomo, que no tenga tu artículo más de, ahora lo vamos a ver, de cadmio, que no libere tu artículo más de tanto de níquel, porque es que lo que puede pasar, vámonos a la derecha, es que el sistema de alerta que en Europa han incorporado en los puestos aduaneros, el sistema RAPEX, ¿le suena?
detecte que hay más plomo del autorizado por el reglamento REACH y ese artículo o sea destruido o sea devuelto a origen. ¿Por qué? En las aduanas europeas ponen un registro en donde dice esto no puede, es que los agentes aduanales son muy listos, donde no puede entrar por aquí, me lo llevo allá, no puede entrar por aquí, me lo llevo allá, hasta que entra, ¿vale? Entonces, para evitar eso, pues se le pone un registro especial que dice no, a destino. Claro, y eso es traumático en función del valor de la mercancía, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que tener en cuenta toda la legislación de tipo horizontal. Una, los reglamentos que limitan la presencia de determinadas sustancias y dos, aquellas directivas que pueden estar ya trasladadas a la legislación nacional, que lo que hacen es decirnos, bueno, vamos a ver, atención, vamos a instaurar un sistema de alerta, vamos a vigilar que no se incumplan aquellas restricciones que han marcado aquellos reglamentos y si se incumplen, pues como hay riesgo, este artículo no puede pasar al mercado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y vamos por partes. Níquel. El reglamento REACH establece que no se puede vamos a ver. Claro, yo estoy hablando de cosas que para mí son elementales y para la sala no lo son. Vamos a ver. Las restricciones a la presencia de determinadas sustancias de riesgo se puede medir de dos maneras, o por contenido o por liberación. En el caso del níquel se miden por liberación. Es decir, si yo hago un ensayo de unas determinadas características en un sudor artificial y se me libera en una semana más de una determinada cantidad, esto no puede pasar al mercado. ¿Por qué? Porque el níquel es un alergénico, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, en el níquel el problema no es el contenido, el problema es la liberación. Los bisuteros saben que si fabrican con acero quirúrgico un artículo, generalmente no hay problemas. ¿Por qué? Porque aunque tenga un 8% de níquel, no se libera la cantidad necesaria como para superar estos límites, porque es un acero quirúrgico, ¿de acuerdo? Y por eso el acero quirúrgico en bisutería se utiliza mucho. Hay que asegurarse, cuidado, porque hay aceros quirúrgicos y aceros quirúrgicos, ¿de acuerdo? Ahora bien, otro tipo de artículos, por ejemplo, si ustedes dan un recubrimiento de paladio-níquel, que es muy frecuente porque brilla más que el de paladio, pueden tener un problema. Aunque su proveedor les diga, no, este recubrimiento de paladio-níquel no tiene más que un 5% de níquel, perdón, que yo soy galvánico. Y yo sé que en función de la zona donde esté recubriendo, ese 5 puede ser un 15 o un 20. ¿Por qué? Porque es una zona de máxima densidad de corriente y ahí hay una deposición preferente del metal menos noble. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y entonces cojo esa sortija, le hago la prueba de liberación y me sale hasta las nubes. ¿De acuerdo? Cuidado. Bien, como les digo, el níquel está restringido y además de manera diferente si el artículo está en contacto con la piel o si el artículo perfora. Bien, si el artículo está en contacto con la piel, tengo un umbral de liberación más alto. Si el artículo perfora, tengo un umbral de liberación más bajo. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque además ahora hablaremos del ensayo. En el caso del cadmio, la restricción no es por liberación, es por contenido. Y no puede tener más de un 0,01% en peso de aleación. Léanselo bien. Peso de aleación, no de artículo. Mucha gente lo interpreta mal y luego pasa lo que pasa. Y para el plomo, que es dentro del reglamento REACH, pues se incorporó hace cosa de un año y que ya va a ser cambiado dentro de muy poco, y ahora les explico por qué.
El umbral es del 0,05% en peso de cualquier parte y afecta solo a joyería, bisutería y accesorios para el pelo. ¿De acuerdo? En cualquier parte, y cualquier parte es lo mismo que material homogéneo, sea recubrimiento, sea soldadura, sea lo que sea. Ahora bien, en el caso del plomo y del cadmio, en Estados Unidos son unos neuróticos totales con el plomo y con el cadmio, o sea, tienen una manía persecutoria. Como se huela plomo en Estados Unidos, la que se monta, y en Canadá no me diga. ¿Estamos de acuerdo? Que hasta legislan en... Hay un producto de joyería típico que son las cucarachitas de plata que llevan las alitas rojas. Yo lo he visto en Europa mucho. Ese esmalte, cuidadín que tenga plomo, porque en Estados Unidos las vas a pasar moradas, como el esmalte tenga plomo. Y los esmaltes tienen plomo. Y Estados Unidos regula la pintura que estás aplicando sobre un artículo. No regula el artículo, regula la pintura. Y te dice que la pintura no puede tener más de... Por lo tanto, cuidadín con lo que hacemos, porque habrá que rascar la pintura. No habrá que analizar el plomo que contiene la cucaracha. Habrá que analizar el plomo que tiene la pintura roja o el esmalte que le hemos aplicado a la cucaracha. Cuidado. ¿De acuerdo? Bueno, solo con respecto al plomo les quiero decir que como aparecen los listos de turno y entonces empiezan a hablar del artículo complejo y que lo que hemos dicho antes, ¿dónde va el plomo de mi hebilla? En un cinturón que además está en el abrigo. Pues el artículo es el abrigo, pues por lo tanto cumplo. No, los suecos han dicho, vas a ver tú, no. Y entonces la restricción que se aprobó hace un año para el plomo en estos momentos está admitida ya a trámite y aceptada una modificación propuesta por Suecia, y es que sí, la limitación seguirá siendo del 0,05% en peso para cualquier artículo que un niño se pueda llevar a la boca. Cuidado. Fíjense en aquel collar. Son perlas artificiales. ¿Ustedes saben de qué está compuesto el recubrimiento de nácar de una perla artificial? Por lo general, de sales de plomo. Y puede tener hasta un 70% de plomo. Perdonen, cuidado. Y además, ¿por qué dicen eso los suecos? Muy sencillo, porque el collar que llevas puesto y ahora coges un chiquillo pequeño y te lo llevas a brazos, ¿qué es lo primero que hace el chiquillo? Se lleva el collar a la boca. Y la saliva es mucho más agresiva que el sudor. Por lo tanto, disuelve plomo y ingiere plomo y está ingiriendo un metal que es pesado y que se acumula. Es decir, que encima, tantas veces como la madre coja al chiquillo en brazos y tantas veces como el chiquillo se lleve ese collar a la boca, tantas veces más va a ir incrementando el nivel de plomo acumulado en el cuerpo. Vale. Para evitar, volvemos hacia atrás. Y yo quería que vieran el caso. Los suecos han hecho esa propuesta. Es decir, no se restrinja el plomo solo para los artículos de joyería, bisutería y accesorios para el pelo. Restrínjase para cualquier artículo o parte del artículo que un chiquillo se pueda llevar a la boca. Efectivamente, es otra manera de decir lo que están diciendo en Estados Unidos. Joyería para niños. ¿Qué es un niño? Pues un niño es todo aquel que tenga menos de 13 años. Plomo limitado a tanto, punto. Bueno, lo estamos limitando a todo, porque un niño de 13 años se puede poner cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Pues aquí también. Lo estamos limitando a todo. Esto todavía no ha salido publicado en REACH, saldrá publicado supongo que a finales de año o a primeros del 2015, ¿de acuerdo? Y cuando salga publicado habrá un año para que todos los artículos que hay en el mercado se puedan regularizar. Pero claro, aquellos que no son consumidores, sino que son como ustedes, fabricantes, tienen que mirar con más visión, porque trabajan con campañas y por lo tanto tienen que tener previsto que el artículo que están fabricando hoy va a ser comercializado a lo mejor en una campaña dentro de 6 meses y que por lo tanto, pues, ¿de acuerdo? Bien, pasamos. Liberación de níquel. Atención,
liberación de níquel. Vamos a ver, la norma mediante la cual evaluábamos la liberación de níquel, la norma de 1998 ha cambiado. En el 2011 salió publicada una nueva norma. Ahí me formaba parte del Comité Europeo que estuvo discutiendo esto. ¿Por qué salió una nueva norma? Vamos a ver, les explico. Antiguamente, en la antigua norma, hacías el ensayo de liberación, analizabas por plasma, por espectroscopía de emisión por plasma, el níquel que se había liberado a lo largo de una semana, ¿de acuerdo? Lo distribuías entre los centímetros cuadrados que calculabas que tenía la pieza, y ya me dirán que determinar los centímetros cuadrados puede ser fácil o muy complicado. Si es un círculo es muy fácil, pero si es una libélula, que me expliquen a mí cómo han determinado los centímetros cuadrados de la libélula. O sea, es que no me lo creo. ¿De acuerdo? Y ahí aparecían grandes diferencias en los resultados. Los ingleses, que son muy listos, dijeron, no pasa nada. El resultado que obtengamos del análisis de níquel lo dividimos por 10 y ese es el valor corregido y ese es el que vale. ¡Pum! Y así salió en la norma. Claro, la Unión Europea dijo, oiga, cambien ustedes eso, O sea, vamos, eso es infumable, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ver, nueva norma para el níquel, si perfora la piel vamos a rebajar el umbral y además cambien ustedes eso. Eso lo dijo en el 2004. En Europa se tardaron 7 años para cambiar eso. Con una nueva versión de la norma, que ahora hablaremos, ¿de acuerdo? Y en donde se establecen muchas limitaciones que antes no se hacían para evaluar esa liberación. Laura, si Aime tiene publicado un documento en donde describe las restricciones a la liberación del níquel y las particularidades de la nueva norma, para que aquel que se vea afectado lo pueda entender. Pueden dirigirse a la cámara. Nosotros estamos en continua relación con la Cámara y si necesitan este documento, se lo proporcionamos. Tengan ustedes en cuenta simplemente que en el momento actual, lo que ustedes pudieran haber evaluado hace 10 o 11 años, si liberaba o no liberaba níquel, puede ocurrir que no cumpla. Será lo más normal. ¿Y por qué? Ahí tienen la explicación. Se ha tardado 7 años en editar la nueva norma porque se ha evaluado el grado de incertidumbre que tiene la medida. Y la medida de la liberación del níquel tiene un grado de incertidumbre del 46%, nada más, ni nada menos. Eso quiere decir que si quiero restringir la liberación a 0,5 microgramos por centímetro cuadrado y semana, porque no perfora si no está en contacto con la piel, esos 0,5 microgramos, ¿en qué se me están convirtiendo teniendo en cuenta la incertidumbre? Pues se me están convirtiendo en que si tiene menos de 0,28 pasa el ensayo, si tiene más de 0,88 no pasa el ensayo, y si me sale un valor entre 0,28 y 0,88, el laboratorio no puede decir absolutamente nada, porque está sumergido en ese mundo de incertidumbre. No lo sé, es la incertidumbre del ensayo. Los químicos somos así, Mi no saber, entre 0,28 y 0,88. Pero luego vienen las autoridades sanitarias y dicen, bueno, el químico no sabe, pero yo sí sé, que con la salud no se juega. Todo para abajo. Es decir, que de golpe y porrazo, los 0,5 microgramos centímetro y cuadrado y semana, ¿en qué se han convertido? En 0,28. ¿Verdad que el níquel puede estar en un recubrimiento por debajo de algo que lo esté apantallando? El níquel puede estar o arriba o abajo. Si está arriba, voy a tener un problema nada más estrene el artículo. ¿Estamos de acuerdo? Si está abajo, puedo tener un problema 3 años después de haber estrenado el artículo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se desgaste lo que hay arriba. Ahora veremos algún ejemplo de un ombligo, muy famoso. Un ombligo, que fue afectado por una liberación de níquel 3 años después de haber estrenado el cinturón que se estaba poniendo. ¿Por qué? Porque ese cinturón llevaba un barniz, y hasta que el barniz no se desgastó, no se produjo la reacción alérgica.
¿De acuerdo? Mucha gente dice, no, yo soy alérgica al rodio, no, yo soy alérgica al oro. No, 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 tú no eres alérgica al oro ni al rodio, tú eres alérgica a lo que hay debajo del rodio y a lo que hay debajo del oro. Y a través de la porosidad sale hacia el exterior. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la pregunta, ¿cómo se evalúa? Lo primero que hacemos nosotros, vamos a ver, luego veremos, cuando veamos las normas, que las normas, si se aplican al pie de la letra, podemos cometer errores mayúsculos, que las normas se tienen que aplicar con sentido común. Y el sentido común muchas veces nos hace que apliquemos correctamente las normas. Yo un artículo que tenga un recubrimiento de paladio-níquel como última capa, ¿no le puedo hacer un ensayo de corrosión y desgaste para evaluar que me pasen 2 años y ver qué ocurre con el... perdón, rebobino. Antes de ver la liberación del níquel, la norma me dice, mira, hazle un ensayo de corrosión y desgaste que va a reproducir 2 años de utilización del artículo, ¿de acuerdo? Y después de hacerle la corrosión y el desgaste, cuando tú hayas simulado 2 años de utilización del artículo, le haces la liberación y evalúas lo que se libera. ¿Eso es correcto para cuándo? Para cuando encima de lo que tiene níquel haya algo que lo apantalle, oro, rodio, etc. ¿De acuerdo? Barniz, ¿de acuerdo? Pero si lo que tiene níquel ya es el recubrimiento que está en contacto con la piel, ¿nos conviene hacer el ensayo de corrosión y desgaste? No, porque estoy eliminando el problema que quiero evaluar. ¿Me explico? Es decir, que yo no haré un ensayo previo de corrosión y desgaste a un artículo en donde el recubrimiento último tenga el níquel, porque lo voy a quitar de en medio y me saldrá negativo, cuando es un artículo que nada más estrenarlo me puede estar dando muchos problemas, ¿vale? Por tanto, a la pregunta, primero lo que hacemos es un ensayo de corrosión y desgaste si ha lugar. Y una vez se ha hecho el ensayo de corrosión y desgaste, lo que hacemos es coger una solución de sudor artificial, poner un patrón que tiene una cantidad de níquel, de oro y níquel conocida, y que tengo que gastar un patrón diferente cada vez que haga el ensayo. Eso es una de las cosas que dice la nueva norma, no como antes. Si tú gastas el patrón y el patrón ha liberado níquel, ¿qué va a pasar cuando vuelvas a gastar el mismo patrón? Que liberará menos, o sea, es que es de cajón. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, bajo unas condiciones muy estrictas, que ya les digo que si están interesados se las podemos proporcionar, ¿vale? Evaluamos durante una semana en una solución de sudor artificial el níquel que se ha liberado. Pasada la semana cogemos una muestra, nos vamos a la espectroscopía de emisión por plasma, muy sensible, que me determina microgramos, y determino en esa solución cuánto níquel se ha liberado. Y de lo que me sale lo distribuyo por los centímetros cuadrados que desarrolla la pieza. Y los centímetros cuadrados que desarrolla la pieza ya es punto y aparte. Nosotros hemos desarrollado un método propio, que es el que se utiliza en la técnica de circuitos impresos para determinar los centímetros cuadrados de pista que hay en el circuito impreso. Y con eso hemos podido determinar los centímetros cuadrados de una pieza compleja. ¿De acuerdo? Y entonces hacemos los cálculos y vemos si supera o no supera el umbral establecido. En caso del plomo y en caso del cadmio no es necesario hacer todo eso. Lo que habrá que hacer será, con una técnica fiable que veremos que generalmente es la microscopía electrónica, ver cuánto plomo o cuánto cadmio hay en este recubrimiento o en la base. Bien, aquí hay una serie de casos. Cuando ustedes reciban esta información, para no extenderse más, por ejemplo, aquel caso es un caso histórico que volveremos a ver. Yo me encontré en el Laboratorio de Metales Preciosos una joyería procedente de la India con un 10% de cadmio. Perdón, la joyería de plata procedente de la India suele tener cadmio hasta arriba. Que lo sepan. Motivos. En la India desguazan casi todos los barcos del mundo. Cuando se hacen viejos los llevan allí y lo primero que recuperan son las baterías de alta densidad, plata, cadmio, y con eso hacen joyas.
¿vale? Bien, el plomo ya lo hemos comentado. También he dicho antes, atención, cuando haya una ley que restrinja, léansela bien, léansela muy bien, porque pueden estar pensando que su artículo no cumple y su artículo forma parte de una excepción importante y sí está cumpliendo. Por ejemplo, en el caso de los latones que se utilizan para toda la industria de accesorios metálicos, se permite que el plomo llegue a estar en un 0,5%. ¿Por qué? Porque si mecanizamos los artículos de latón sin plomo, se nos van a romper, se nos van a... ¿De acuerdo? Son muy frágiles. El plomo está permitiendo que el material fluya y que por lo tanto pueda mecanizarlo en condiciones. Se admite para los latones que puedan contener hasta un, no el 2% que llevan en estos momentos, pero sí un 0,5%, que ya es. ¿De acuerdo? Bueno, después de ver REACH, pasamos a ver la Directiva de Seguridad General de Productos. Voy a ser a partir de aquí mucho más ágil y rápido. Que sepan simplemente que en Europa existe otra disposición, que aquí la tienen ustedes reflejada como el Real Decreto que en España lo ha trasladado y por lo tanto, bueno, pueden ustedes acceder a la directiva que la tienen en castellano, pues poniendo la referencia de la directiva, ¿de acuerdo? O ponen en internet la referencia del Real Decreto y obtendrán su texto. Bueno, aquí lo que está estableciendo no son los límites, eso ya lo establece REACH. Aquí está diciendo que la responsabilidad de que un producto cumpla o no cumpla es compartida y que todos aquellos que forman parte de la cadena de distribución del producto, tanto si son productores como si son distribuidores, tienen responsabilidad y no pueden decir, ay, yo no lo sabía. El desconocimiento o falta de información no es causa, de acuerdo, de que no se cumplan las leyes y si hay problemas, pues está la obligación de informar mediante avisos especiales de los riesgos que son incompatibles con ese deber de seguridad. ¿Y cómo se avisa con avisos especiales? Vamos a ver, lo normal es que en la cadena de distribución haya en las facturas una información avisando de que el artículo puede tener tal o tal sustancia. Esto es un poco problemático, luego lo veremos en las demás presentaciones con una transparencia un poco simpática que creo que en esta no está. Pero bueno, al final aquí lo que impera es el principio de cautela y que aquellos productos que no son conformes con los requisitos de seguridad, pues que no pueden ser comercializados. Y entonces se establece en Europa un sistema de vigilancia y de información rápida entre todos los países de la Unión Europea, que es el sistema RAPEX. De manera que si en un momento determinado un artículo incumple, todos los países de la Unión Europea lo saben, a través del sistema comunitario RAPEX, en donde se establecen cuestiones como cuáles son los riesgos que se controlan, cuál es el grado de conciencia del consumidor que puede utilizar esos artículos, cuáles son los grupos de peligro, etc. Fíjense, recuerden esto, intenten recordar decisión, o si no, bueno, se lo anotan, o si no, ya lo recibirán. Vale la pena que este documento accedan a él a través de Google porque tiene una información impresionante. Este documento dice paso a paso cómo se evalúan en Europa los riesgos que puede presentar cualquier artículo dentro del mundo de la moda. Fíjense, con independencia de que aquellos avalorios que tienen en la foto arriba, los distribuía un periódico muy conocido español para que tú pudieras ponerte en una especie de cazuelitas, ¿verdad? Cada día un avalorio distinto y pudieras llevar un collar de diferentes colores. Ya de entrada, el sistema es terrorífico. El sistema era con un imán. Ahora un chiquillo ve aquello de color azul y lo primero que piensa es un caramelo, se lo mete en la boca y se traga el imán. ¿Ustedes saben lo que significa sacarle un imán a un chiquillo del estómago? Es decir, que no hay solamente riesgo porque aparezca plomo, aparezca antimonio o aparezca níquel, es que además hay imanes, es que además
bueno, pues es muy llamativo y hay un riesgo de asfixia por ingestión. ¿De acuerdo? Bien, otro caso, el de aquí. Esta sortija. Esta sortija, que verán ustedes, es de, a ver, lo tenemos aquí indicado, es de plata y tiene un recubrimiento de plata antimonio y encima un recubrimiento de níquel estaño. El níquel estaño es un tipo de acabado que se puede hacer negro con un componente que se pone en el baño y cuando se va depositando se va ennegreciendo y entonces sacamos la plata negra, lo cual me permite tener un artículo de plata ennegrecido sin tener que utilizar rutenio porque es mucho más caro. ¿De acuerdo? Miren, ¿cuánta gente conocen ustedes que haga esto? ¿O cuánta gente conocen ustedes que coja el collar y se lo lleve a la boca? Bien, ¿y cuánta gente? Y esa gente que se lo lleva a la boca está produciendo una abrasión con los dientes. Si el recubrimiento de níquel estaño no tiene buena adherencia, ya hablaremos al final de esta presentación, lo más fácil que ocurra es lo que ha pasado ahí, que salte, y ustedes están tragando níquel, o cobalto, o cromo, ¿de acuerdo? Entonces, RAPEX tiene en cuenta esos riesgos. Me dicen que hagamos 10 minutos de descanso. ¿Hacemos un descansito?